Listo, vamos a grabar. Bueno, vamos a ver la segunda parte de esta materia que tiene que ver con la doctrina de Dios. Normalmente y comúnmente le llamamos teología. Ahora es teología y se le llama teología propia. ¿Por qué propia? Porque vamos a hablar específicamente y vamos a estudiar específicamente de Dios. ¿Por qué? Porque hay varias doctrinas, hay mucha teología, ¿sí? Está la teología de Dios, estudiamos lo que tiene que ver con la doctrina de la Biblia, pero también hay una doctrina que se estudia que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con el Espíritu Santo, que tiene que ver con Jesucristo, hay doctrinas que tienen que ver con los tiempos finales. Bueno, nosotros vamos a ver la doctrina de Dios y le llamamos teología propia de Dios porque nos vamos a solo dedicar a estudiar quién es Dios. Ahora, eh, tienen que saber esto, de dónde viene la palabra teología. La palabra teología está compuesta por dos palabras. Es una palabra griega, ¿sí? Es una palabra griega. Ustedes recuerden que tienen que leer el PDF porque todo lo que hablo está ahí en el PDF. Todo lo estudiado siempre va a estar ahí. Hay cosas que voy a compartir con ustedes y que tienen que ver con un aprendizaje propio, pero básicamente todo lo que yo voy a pedirle en el examen, como el examen que acaban de hacer, siempre va a estar referido al libro. Y todo lo que tiene que ver con un conocimiento secundario al PDF o a los libros, no va a estar dentro del examen, pero sí lo comparto con todos ustedes, así como muchos han compartido su conocimiento conmigo. Yo trato de transmitirle lo mismo a ustedes. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en el ITC? Primero, la función principal es tratar de compartir el conocimiento, por supuesto, que el conocimiento que compartimos o lo que estudiamos y como profe o como maestro o como aquellos que comparten de la palabra, está todo limitado o no limitado, sino que nos regimos bajo algún tipo de estudio. En este caso, el estudio es Fundamentos de Teología Pentecostal, ¿sí? Ahí está basado toda, por lo menos el estudio de bibliología y teología o doctrina propia de Dios. ¿Está bien? Ahora, la palabra teología proviene de dos palabras. La primera es teos, que seguramente muchos la han escuchado y ya deben de saber su significado, pero lo voy a aclarar. Teos significa Dios. Entonces, teología es el estudio de Dios. Teos en griego es Dios, que significa Dios. Logía viene de la palabra logos y significa idea, palabra, disertación, discurso, debate, razón, estudios o como también muchos últimamente le están llamando lógica. La lógica del estudio de Dios. Ahora uno dice, no, no se puede razonar las cosas. Sí, las cosas se pueden razonar. Las cosas hay que razonarlas, hay que pensarlas. Tiene una lógica, todo tiene una lógica. No es que Dios es lógico, no estoy diciendo eso, sino que usamos una lógica para poder estudiar a Dios. ¿Está bien? Entonces, la palabra teología proviene de dos palabras griegas. Teos, Dios. Logos o logía, que viene de la palabra palabras, ¿sí? O estudio, o discurso, disertación. Esto que estoy diciendo yo está dentro del libro, se los aseguro que está dentro del libro, está dentro del libro. Ahora, por medio de la teología, entonces podemos entender el desarrollo de la doctrina de Dios, de la doctrina de Dios, a través de la teología, a través del estudio, podemos entender el desarrollo de todo lo que es la doctrina de Dios. Ahora, en la doctrina de Dios, en general, hay tres categorías para la teología. La primera es la teología natural, ¿sí? Teología uno es la teología natural. Punto uno, teología natural. Y tiene que ver con el estudio de Dios en el universo y en la naturaleza. Más adelante, en otra clase, veremos que este estudio de Dios en la naturaleza y en el universo, bueno,
Dios se da a conocer al hombre. Entonces podemos estudiar la naturaleza y podemos desarrollar el estudio de Dios, cómo Dios se ha dado a conocer al hombre por medio del universo y de la naturaleza. La segunda teología es la teología bíblica. Y uno es como que ya está, como que ahora nos va gustando la cosa. Cuando a veces estudiamos o queremos ver a Dios en la naturaleza, es como que a veces no dejamos entrar un concepto nuevo de que Dios se manifiesta en la naturaleza. Y a veces nos, nos cerramos y nos limitamos a entender quién es Dios solo por la palabra. Es decir, todo nuestro conocimiento está basado en la palabra, pero también el conocimiento de Dios, de cómo yo lo puedo conocer a Dios o de cómo se desarrolla la teología del conocimiento o la teología del estudio de Dios, también está a través del universo y de la naturaleza, aunque limitada, pero está. Se puede hacer un desarrollo de la naturaleza, del estudio de Dios en la naturaleza y en el universo. Después, punto 2, teología bíblica, que es el estudio de Dios en las escrituras. Dios se ha revelado a través de las escrituras, ¿sí? Y lo podemos entender y se puede hacer un estudio de Dios a través de la palabra del Señor, que es lo que normalmente hacemos. Y la tercera teología, que es lo que hacemos nosotros, es teología, se le llama teología sistemática, y es el estudio sistemático de Dios apoyado principalmente en las escrituras, en el razonamiento científico, filosófico, perdón, y ético también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta materia? Es teología sistemática. Teología sistemática. Así es como la vamos a desarrollar esta materia. ¿Está bien? Aunque la teología cristiana se basa principalmente, vuelvo a decirlo, porque no quiero que piensen, estoy incorporando nuevos conceptos. No, estos conceptos del estudio de Dios en el universo y la naturaleza se ha hecho durante cientos de años, ¿sí? Pero básicamente nosotros adoptamos el estudio en la palabra del Señor. Pero en teología o la teología cristiana principalmente se basa en esto, en las Sagradas Escrituras, en la revelación de Dios a través de Jesucristo, a través de la filosofía también. Dios comunica la verdad, su verdad, de quién es Él, porque, porque así a Dios le ha placido y Él se dio a conocer de esta forma. Ahora, ¿por qué le llamamos sistemática? Porque agarramos sistemáticamente, estudiamos, en este caso nos vamos a dedicar solamente a estudiar la naturaleza de Dios, ¿sí? Vamos a estudiar sistemáticamente la naturaleza de Dios. Y entonces estudiaremos sistemáticamente, ¿por qué le digo sistemáticamente? Lo digo por una forma de decir ordenadamente. ¿Está bien? Entonces, ordenadamente lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, los nombres de Dios, los atributos absolutos de Dios, las obras de Dios o las obras de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, en las escrituras lo encontramos. Aunque lo que conocemos de Dios, es limitado. Entonces llamamos y decimos que Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. ¿Por qué decimos o qué significa que Dios es incomprensible? Que Dios es un Dios infinito. Y al ser un Dios infinito, es imposible que nosotros podamos descubrir la totalidad de Dios. Somos seres finitos e ilimitados nosotros. No tenemos la mente de Dios como para poder conocer quién es Dios en su totalidad. Somos su creación y jamás podremos entender en su totalidad quién es Dios. Nunca, nunca lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, su amor es infinito y nunca vamos a entender en su totalidad el amor de Dios. Porque si pudiéramos entender, aunque sea una parte de Dios en su totalidad, no seríamos
creación de Dios, seríamos otra cosa, pero somos creación de Dios. Ahora, Dios es amplio, es nunca, nunca, jamás, por más estudio que tengamos y por más doctorados que uno pueda llegar a lograr, y quiera Dios que entre nosotros puedan surgir nuevos doctores de la ley, nuevos teólogos, o que surja algún teólogo, después de terminar ustedes estos cuatro años iniciales que van a tener como estudio básico. eh, Se abrirá la carrera para un terciario más, entonces podrán capacitar aún más y nos capacitaremos aún más en la palabra del Señor. Pero por más que estudiemos toda nuestra vida, nunca vamos a terminar de entender y de comprender quién es Dios, porque es incomprensible nuestro Dios. Él es incomprensible, porque es un Dios infinito. Su poder es infinito y jamás vamos a poder entender en su totalidad el poder de Dios. Nunca, 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 porque Dios no se lo puede comprender en su totalidad, porque Él es Dios. Y creo que por más que en algún momento estemos delante de su presencia y tengamos un cuerpo glorificado y una mente glorificada y pasemos a otro estado que no es este estado natural de la carne y de nuestra mente, sino que seamos personas transformadas por el poder de Dios en un estado espiritual o cuerpos glorificados, como lo resume la palabra del Señor. Nunca, por más que estemos delante de la presencia del Señor, llegaremos a comprender en la totalidad quién es Dios. No, porque pensemos en esto, si logramos entender en su totalidad quién es Dios, seríamos como Dios. Seríamos como Dios. Y nadie jamás logrará ser como Dios. Nadie, nadie nunca. Y por más que nosotros estudiemos y estudiemos, lo cual está bien, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que sacarse. Saben que cuando yo era chico y a veces el estudio o el querer estudiar o el ir al secundario, a veces yo tengo 50 años y estoy hablando de hace 30 años atrás, más de 30 años atrás, 35 años atrás. Cuando comenzabas el secundario, todo el mundo te decía, tené cuidado porque te pueden contaminar, se te va a contaminar el corazón, vas a tener cuidado con el pecado. Y sí, por supuesto que entrábamos en otro ambiente que no era el de la iglesia, entrábamos en un ambiente donde, bueno, sí, aprendíamos más cosas, pero es como que el conocimiento, el estudiar, estaba como casi mal visto. Y no solo hablo de estudiar el secundario o tener estudiar en la facultad. A veces hasta estaba mal visto el estudiar la palabra del Señor. Y como que las iglesias a veces se limitaban cuando yo era más chico, cuando yo tenía 20 años o un poco menos, cuando estudiaba el Instituto Bíblico Cuadrangular, que lo estudiábamos en la provincia de Buenos Aires, nosotros todos de Buenos Aires íbamos a un solo lugar que era San Isidro, la iglesia central de la institución. Ahí vamos a estudiar. Todos los que éramos de la provincia, dentro de este Gran Buenos Aires, veníamos a estudiar a San Isidro. Y bueno, después cuando surgieron nuevos maestros o más maestros, muchos maestros iban a Zárate, muchos iban a Capilla del Señor, iban a otros lugares donde no se podían trasladar para acá. Pero habían iglesias donde no querían mandar, los pastores no querían mandar a sus estudiantes o posibles estudiantes o sus discípulos al instituto, porque es como que tenían un poco de miedo de que el conocimiento lograra como que el estudiante se llenara de vanidad y orgullo porque tenía conocimiento. A ver, no puedo decir, no puedo decir que el conocimiento a veces no nos distraiga y a veces hasta no entre en el corazón la vanidad y el orgullo. Yo no puedo negar esta participación de nuestra humanidad dentro del conocimiento. Nosotros que estamos acá tenemos que luchar contra eso y tenemos que desarraigar de nuestro corazón la vanidad y el estudio
y la vanidad y el orgullo para permitir que Dios pueda obrar en el conocimiento. Pero bueno, estamos en este siglo y estamos en este tiempo donde tenemos que estudiar de la palabra del Señor. Tenemos que estudiar de la palabra del Señor. Y por más que el Señor sea incomprensible en su totalidad, tenemos que hacer el esfuerzo de estudiar todo lo más posible de la palabra del Señor. En el libro de Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos, muchísimo más altos que sus pensamientos. Entonces, jamás lograremos entender en su totalidad los pensamientos de Dios, no, pero la parte que Dios se ha dado a conocer y la ha dejado escrita para nosotros, la tenemos que estudiar. Hay misterios de Dios, los cuales nunca vamos a poder conocer en su totalidad, nunca. Pero bueno, los conocibles que ha dejado Él escrito en su palabra, esto escrito, tenemos que estudiarlo, porque para nosotros ha sido dejado. ¿Está bien? El apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán incomprensible son sus juicios e inescrutables sus caminos. No importa, no importa qué tan profundo, no importa qué tan incomprensible sean sus caminos y sus juicios, nosotros en la parte que se nos ha permitido y que se nos permite estudiar, debemos hacerlo para poder adquirir el conocimiento. Ahora, que el conocimiento no traiga a nosotros eh, vanidad, sino que luchemos contra esto y dejemos y llevemos todo pensamiento a obediencia de Cristo para que el Señor pueda seguir creciendo en nuestro corazón. Ahora, así como es incomprensible en su totalidad, también es conocible. Aunque es un Dios infinito, es también conocible. ¿Por qué? Porque las escrituras, las mismas escrituras, afirman, nos dan a conocer que se puede conocer o entender quién es Dios. El libro de Hebreos, por ejemplo, el libro de Hebreos dice, aunque Dios, dice, Dios habiendo el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 y como al 3 más o menos, dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, y está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento hace referencia al pueblo hebreo y dice, Dios habiendo hablado de muchas formas en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento nos ha quedado un registro. Y todo lo que en el Nuevo Testamento, tanto las cartas o los escritores nos han dado a conocer de Dios, ha sido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto nosotros lo debemos de estudiar, porque se nos ha dejado para nosotros. Así como los profetas hablaron en la antigüedad a los padres, es decir, a los patriarcas o al pueblo, de la misma forma, las escrituras en el Nuevo Testamento, por medio de los discípulos o por medio de aquellos que fueron inspirados por el Señor y dejaron plasmadas las ideas y las palabras de Dios en las escrituras, las dejaron para nosotros, para nuestro provecho, para que nosotros podamos hoy en día estudiar de la palabra y poder decir, bueno, aunque Dios es incomprensible en su totalidad, en esta es comprensible porque hay cosas de Dios escritas en la palabra. Y si están escritas, entonces yo las tengo que estudiar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta materia. Vamos a estudiar teología propia. Propia porque es de Dios. Y vamos a hacerlo sistemáticamente, ordenadamente. Solo nos vamos a limitar
a estudiar en este caso y en esta materia a Dios. En otra materia estudiarán escatología, estudiarán la naturaleza de Dios, estudiarán la naturaleza del Espíritu Santo. Ahora nos vamos a limitar y tal vez con algunos pequeños toques acerca del Espíritu Santo, pero y acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero básicamente vamos a estudiar el estudio de Dios. Vamos a razonar, vamos a tratar de estudiar y de poner toda nuestra capacidad y nuestra atención para razonar y poder ver en la naturaleza qué tanto nos declara Dios, qué tanto declara a nuestro Señor Jesucristo, qué tanto nos podemos ver en el universo. ¿Por qué es que decimos que la teología natural nos habla de Dios? ¿Por qué es que decimos que en la naturaleza encontramos que Dios también nos puede hablar de su naturaleza, de su personalidad, de su poder? Bueno, todo esto lo vamos a ver en esta materia. Y bueno, como parte de introducción a teología sistemática, solo quería hablar un poquito de esta parte. ¿Es un Dios incomprensible? Sí, porque jamás lo vamos a poder entender en su totalidad. ¿Es comprensible? Claro que sí, porque la parte que Dios, Él quiso darse a conocer, la ha dejado escrita en su palabra. Y ya no hay más revelación, no hay más revelación en su palabra, no existe tal cosa. Si Dios hubiese querido dejarnos revelado algo más acerca de su personalidad, hubiese agregado al canon del Nuevo Testamento o al canon del Antiguo Testamento un libro más, una revelación más, una verdad jamás antes vista, jamás antes revelada, la hubiese dejado en las Escrituras. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros creemos, está basado en lo que nos han enseñado los profetas y lo que se nos ha enseñado por medio de los apóstoles. Eso es el cimiento de la iglesia. La iglesia fue fundada sobre los cimientos de los profetas y de los apóstoles. Y ya no hay más cimientos. No se puede agregar dos o tres veces más cimientos. El cimiento fue fundado, ya fue establecido, ya fue plantado, ya fue puesto para que la iglesia sea edificada. ¿Cuáles son los cimientos? Son todo aquello que se nos ha enseñado y que se ha dejado escrito en la palabra por medio de los profetas y por medio de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no hay más fundamentos. No se puede agregar fundamentos yo a mi casa no le puedo agregar nuevas bases. No puedo porque las bases ya han sido puestas. No le puedo poner a la terraza una nueva base. Tal vez puedo ponerle una nueva estructura para poder seguir edificando, pero siempre, siempre sobre una sola base. No hay otra base que no sea la base que se nos ha dado y se nos ha transmitido a través de las escrituras por medio de los profetas y de los apóstoles. Y se cerró el canon del Antiguo Testamento y se cerró el canon del Nuevo Testamento y ya no hay más revelaciones, no hay más. Todo se ha sido inspirado, ha sido revelado y ahora, hoy en día, tenemos un poco más de iluminación para poder entender mejor lo que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra santa, escrito para que cada uno de nosotros la pueda estudiar. Amén. Con esta primera parte hemos terminado la introducción de teología sistemática. Estudien bien, hemos terminado la clase,